Un gusto compartir con ustedes un programa más y disfrutar justamente de las locuras, las propuestas y muchas de las cosas que nosotros pues queremos plantear en este programa y disfrutar con ustedes. Me acompaña hoy nada más ni nada menos una persona que no merece presentación. Por lo tanto, vamos a seguir seguimos al siguiente bloque, no, mentira. Me acompaña el pastor David Novoa. Un gusto poder tener tu presencia aquí para, de alguna manera, discutir sobre el tema de este programa, que es corrección de Dios versus consecuencias de mis errores. Y de alguna manera poder discutir y analizar esta enorme controversia que a veces genera en nuestras iglesias con respecto a cómo entender o cómo analizar lo que Dios quiere hacer con mi vida cuando me enfrento a ciertos errores o a ciertos aspectos de mi comportamiento versus quizás enfrentarme a las consecuencias justamente de lo que estoy haciendo o no. Y quisiéramos pues ya entrar en materia y quisiéramos pues de alguna manera ya ir debatiendo o analizando este tema, pero quisiera que, pues para las personas que aún no te conocen muy bien, que nos están viendo, que nos están de alguna manera observando en pantalla, quisiera preguntar, ¿quién es David Novoa? Gracias Juan Pablo, ¿cómo están? Un gusto a todos los televidentes. ¿Quién es David Novoa? Bueno, soy un escritor. Creo que esa es la parte de mi vida que quiero resaltar más en este último tiempo. Soy escritor, pero obviamente soy pastor también. Tengo un doctorado en teología. El Señor me ha permitido conquistar algunas metas, pero sobre todo quiero verme como un hijo de Dios, como un hombre de familia y apasionado por las nuevas generaciones. Creo que eso engloba un poquito lo que estoy haciendo. Wow, interesante, y pues tienes una gran trayectoria como pastor. Y es justamente por eso que hemos pedido tu compañía para poder justamente disertar sobre estos temas controversiales que le mueven el piso a muchas de las personas que nos están viendo. Y queremos recordarles justamente cómo pueden ellos de alguna forma visualizar nuestros programas un tanto ocurridos. Lo pueden hacer a través de nuestra página web www.asomavision.com o a través de nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube lo tienen en pantalla, Asoma Visión Canal de Vida, y también a través de Facebook Live nos pueden encontrar como Asoma Visión. Y ahora sí, comencemos con esta pregunta que quizás muchos tienen este deseo de entender, comprender, porque lo hemos escuchado muchas veces en prédicas, lecciones, grupos pequeños, células, iglesias de hogar, bueno, en una gran cantidad de cosas. ¿A qué nos referimos o qué entendemos por corrección de Dios? Bueno, el tema no es fácil, debo decirlo. Cuando hablamos de corrección, creo que implica un caminar, ¿verdad? Cuando entendemos que el Señor es nuestro Padre, nuestro Creador, y queremos aferrarnos a sus caminos, es como una línea, ¿no? Quiero entrar por este camino que el Señor me está poniendo delante, pero claro, en el camino voy teniendo esta tendencia, esta tendencia que provoca la naturaleza humana de inclinarme hacia uno u otro lado del camino, a cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Y entonces, obviamente, Él, como nuestro Padre, va a querer corregir ese camino. Entonces, ese proceso de corregir, de poner límites, de decirnos, por aquí no es, por acá no es por acá que yo te quería. Entonces, ese proceso al que yo podría llamar como la corrección que viene de parte de Dios. Y creo que es bastante diferente a lo que quizás hay en la mente de muchos, que está muy relacionado con el castigo. En realidad, el castigo es una palabra un poco mal entendida, en mi opinión. Me inclino más hacia entender la corrección de Dios como ese proceso cariñoso del abrazo de Dios, poniéndote otra vez en el camino, alineándote a su voluntad otra vez, alineándote a su propósito otra vez, y que puedas disfrutar, como la misma palabra lo dice, de esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Y sí, me encanta la corrección de parte de Dios, aunque no siempre es disfrutable. A veces
Son procesos difíciles los que uno tiene que atravesar cuando es corregido por Dios, porque claro, nos estamos desviando del camino. Y esta parte me parece interesante con respecto al castigo que mencionas, porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, estás atravesando eso, algo te quiere decir Dios. No sé, falleció algún familiar, perdiste el trabajo, sucedió alguna cosa importante y trascendental en tu ministerio. Y este es el común denominador de las personas que he escuchado de algo te quiere decir Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces la corrección de Dios? ¿Qué es lo que me permite a mí darme cuenta que estoy siendo corregido y no castigado, que es lo que generalmente las personas piensan cuando tratan de meterse a este tema de la corrección de Dios? Sí, bueno, algunas de las cosas que mencionas no necesariamente tienen que ver con un castigo o con una corrección. A veces simplemente son cosas de la vida. Creo que el mal entender de lo que significa la corrección o el castigo tiene mucho que ver con cómo conocemos a Dios, ¿no? Okay. ¿Cuál es nuestra posición con Dios y hasta dónde nos ha sido revelada la naturaleza de Dios para con nosotros, ¿no? Cuando vemos el Antiguo Testamento, echamos una mirada al Antiguo Testamento, vemos que se repite mucho este tipo de palabras como castigo, como cosas similares. Pero Jesús, cuando viene en el Nuevo Testamento, nos empieza a hablar de Dios como un padre. Es diferente ver a Dios como el creador que quiere corregirlo todo porque todo ha salido de su voluntad, a ver a un padre que quiere corregir a un hijo porque lo ama y porque no quiere que se pierda. Entonces, es esa dimensión diferente que no se conocía o no estaba tan bien entendida de Dios la que Jesús vino a dar a conocer. Por eso Él dijo, yo vine a dar a conocer a mi Padre, a que el mundo pueda entender mejor lo que significa Dios como Padre, la dimensión paternal de Dios. Y desde esa perspectiva es diferente mirar la corrección, ¿no? Cuando uno es corregido conociendo al Dios de amor, entonces las cosas cambian, son diferentes las conversaciones. Pero claro, si solamente tengo en mi mente a un Dios que lo conozco como el castigador, entonces probablemente tengo que revisar algunas cosas en mi relación con Dios, quizás un acercamiento paternal, quizás entender otras dimensiones de Dios que no las hemos discutido antes. Entonces creo que hay que poner esos lineamientos primero, tienen mucho que ver cuánto y en qué dimensiones yo conozco a Dios y cómo me acerco a Él sabiendo que Él se acerca a mí. Wow. Bastante interesante, porque me imagino que justamente esta forma de conocer a este Dios es lo que les llevó al autor de Proverbios a decir justamente esta frase que la podemos encontrar en el capítulo 3, verso 11 al 12 de prefiero la corrección de Dios que las consecuencias de mis errores. Y aquí me viene esta pregunta, ¿por qué el autor de Proverbios nos insta a preferir la corrección de Dios antes que las consecuencias de nuestros errores justamente? Sí, es un versículo muy, muy interesante porque te pone a comparar dos cosas, ¿no? Está la corrección de Dios por un lado y están las consecuencias de mis errores por el otro lado. Okay. Y es como Dios, que es el creador de todo, es el mentalizador del mundo, del universo, puso leyes, ¿no? Puso leyes universales, leyes que algunas son físicas, naturales, las podemos ver, pero muchas otras leyes son espirituales que no las podemos percibir a simple vista, pero todo eso se mueve bajo los lineamientos de Dios. Y cuando estas leyes son rotas, algo sucede, hay consecuencias. Entonces la instrucción de Dios, que es su palabra, ya nos ha puesto los límites, ya nos ha dicho el Señor por dónde hay que caminar, ya nos ha dicho Él cuál es el camino. Estas son las cosas que deberíamos estar haciendo. Y cuando transgredimos esa instrucción, lo que sucede es que tenemos una consecuencia, ¿verdad? Y eso es inevitable. No nos podemos zafar de las consecuencias de nuestros actos. Todo el que siembra cosechas, es una ley espiritual que conocemos. Y la Biblia está llena de estos principios espirituales que nos hacen ver cómo es mejor servir al Señor y estar alineado a su voluntad que salirse del camino por voluntad propia y hacer nuestra propia voluntad. Entonces, yo cuando entiendo así la Escritura y cuando entiendo a Dios y lo miro como un padre, yo prefiero la corrección de mi padre para que me alerte cuando yo me estoy desviando de ese camino. Porque en el momento en que me desvié del camino,
entonces simplemente voy a sufrir las consecuencias de mi desvío, de mis errores. Yo no quiero llegar a ese punto. Y creo que eso es lo que estaba viendo el escritor de Proverbios. Yo no quiero llegar al punto de que las leyes universales y espirituales que Dios ha puesto empiecen a traer consecuencias a mi vida. Lo que yo quiero es que mi Padre, que sabe cómo soy, que sabe cómo pienso, que conoce lo más profundo de mi interior, me corrija cuando aún puedo tener tiempo de hacer cambios para volverme al camino y no apartarme de su mano. Entonces veo al escritor de Proverbios en esta balanza e inclinándose a decir, yo prefiero esa corrección. No quiero las consecuencias de mis actos, prefiero ser corregido para no tener que llegar a ese punto. Es como un aspecto de enfoque paliativo, o sea, un previo antes de que realmente tengamos que pagar por los platos rotos. Y es que la ley de Dios es así, ¿no? Cuando tú miras el decálogo, cuando miras desde la ley de Moisés, cuando tú miras eso, a veces lo vemos como la ley humana y decimos, no, estas son las leyes para que cuando faltes a una de ellas, entonces te venga el castigo. No, al revés, es una previsión de parte de Dios para que justamente no caigas en eso. ¿Me entiendes? Son prevenciones. Dios nos está previniendo a través de la Escritura, a través de su instrucción, a través de su ley. Nos está previniendo para que no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Y es así de simple. Si nosotros seguimos esta instrucción, lo que vamos a tener es bendición. Y la Biblia está llena de ese tipo de referencias. Sigue la instrucción de Dios y vas a tener bendición, pero salte de ella y maldición va a venir a tu vida. Es así de simple. Escoge la bendición o la maldición. Todo está en nuestra mano, en nuestro poder de decisión. Y la instrucción de Dios está para eso. Y eso es algo muy, muy, muy interesante porque de una u otra forma recuerdo una de tus prédicas en la que tú mencionabas que la ley de Dios está para cuidarnos y no como algo para medir. Un medidor de maldad. Un medidor de maldad con respecto a, fallaste, entonces 0, 0, 0, ten tu castigo. Y creo que es bastante interesante. El problema de esto es que me llama la atención la forma en cómo la iglesia comienza a percibir la corrección de Dios. Y muchas personas consideran que están de alguna forma siendo presentes en este mover de Dios, de ser también instrumentos de parte de Él para ejecutar ciertas correcciones. Y aquí viene esta pregunta: ¿es lo mismo la corrección de Dios que la corrección que muchas iglesias realizan ante los errores de sus miembros? Es una pregunta complicada, es muy difícil de responder porque nos acercamos a esa línea que puede llegar a ser muy delgada entre tratar de hacer la voluntad de Dios y tratar de hacer la voluntad por Dios, ¿no? No, es que si esta es la voluntad de Dios, yo como líder, como pastor o como alguien que está en un puesto de liderazgo en la iglesia, tengo que hacer cumplir esta serie de cosas. Es un poco difícil poner esa línea y ese campo. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, creo que todos como hijos de Dios queremos hacer su voluntad, pero provocar cosas más allá de su voluntad es a veces lo que nos sucede, que empezamos a manipular ciertas cosas, a querer hacer nuestra voluntad, a querer buscar que la persona pague por algo que hizo, pero bajo mis lineamientos y no necesariamente bajo los lineamientos de Dios. Fíjate que a veces Dios puede librar de las consecuencias a una persona por sus errores, por su corazón arrepentido y humillado. Yo pienso esto. Por ejemplo, cuando muchos querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio, la consecuencia, de acuerdo a la ley, era que sea muerta a pedradas. Pero Jesús, a través de lo que dijo en ese momento y cómo manejó la situación, evitó que esa mujer cargue con la consecuencia de su pecado. Entonces yo creo que una de las cosas que Dios hace con nosotros sí es evitarnos las consecuencias de algunas cosas en las que caemos, justamente porque mira nuestro corazón. Pero a veces nosotros, cuando estamos en un puesto de liderazgo, en un puesto de dirección, en donde tenemos que tomar decisiones, a veces nos afecta eso, ¿no? Y decimos, no, esta persona debería merecer un castigo. ¿Debería? Estamos llamados a castigar, y entonces yo me he puesto a reflexionar mucho sobre eso. Sinceramente, si prefiero la corrección de Dios para mí,
He llegado al punto de pensar que también prefiero la corrección de Dios para mis discípulos, para las personas que yo discipulo. Porque si yo ejerzo una corrección que no estaba dentro de los planes de Dios, dentro de la misericordia y compasión de Dios, entonces me estoy convirtiendo en un verdugo que no era la voluntad de Dios para mí. Entonces, creo que necesitamos ser lo suficientemente maduros como líderes en la iglesia para poder actuar en amor, aun cuando queremos que la justicia de Dios se haga. Pero sigue siendo un tema difícil. Yo recuerdo que igual en algunos conflictos que tuve en el pasado, hablando con un pastor colega, le contaba sobre esta situación y obviamente yo esperaba que esta persona me diga, sí, pobrecito, tienes razón, vamos a darle de latigadas a esta persona que te lastimó. Pero resulta que me dijo, lo que tú quieres es venganza, y eso me dolió más y me enojé. ¿Y cómo es posible que me diga que quiero venganza si estoy dolido, estoy completamente devastado? Y esto me lleva a la pregunta de ¿por qué consideramos nosotros que debemos de alguna forma meternos en esta corrección de Dios? Porque obviamente yo contaba como para, a ver, pastores, hagan algo. O sea, me pasó esto, me dijo esto, actuó así, no me dejó entrar a la iglesia, ahora sí dígame, ¿qué van a hacer? ¿Por qué tenemos esta necesidad nosotros las personas que asistimos a la iglesia de poder de alguna manera intervenir en la corrección de Dios? Mira, nosotros fuimos creados de acuerdo o conforme a la imagen de Dios. Ya. Si fuimos creados a su imagen, también tenemos su justicia. Somos buscadores de justicia por excelencia. El problema es que nuestra justicia todavía es inmadura. Ya. Y sí, puede haber muchas ocasiones en que nuestra justicia se quiere convertir en venganza. Okay. ¿No? Y cuando nuestro corazón no está maduro en ciertas áreas, entonces buscar esto puede provocar daño en lugar de provocar restauración, restitución, que es lo ideal de los procesos de corrección. Entonces, creo que necesitamos estar muy claros en nuestro nivel de madurez. Yo muchas veces he tenido que, en ciertas decisiones que he tomado, esperar un poco y sentir, pensarlo bien y estar seguro de que esto es la voluntad de Dios. Y muchas veces he tenido que dar un paso atrás y decir, Señor, prefiero no estorbar a tu proceso, porque si yo hago algo en medio de esto, quizás termino dañando más a la congregación que Él mismo me ha puesto a cuidar. Entonces he preferido echar un paso para atrás, pero no ha sido fácil, ¿me entiendes? Es un proceso de morir a uno mismo, de morir a su propia voluntad, de madurar áreas de nuestro ser que están por ahí anhelando venganza, ¿verdad? Y también tiene un poco que ver con madurar el amor, ¿no? Porque la Escritura también nos habla acerca de esto. Ok, el Señor me ha llamado a cumplir un papel de corrección en medio de la congregación. Ok, yo puedo ejercerlo, pero si no lo ejerzo bajo los principios de amor que el mismo Padre me ha entregado, entonces estoy yo mismo tirando la balanza hacia un lado, ¿verdad? Estoy queriendo la justicia, pero me estoy olvidando del amor. A veces pasa lo otro. Quiero demasiado amor y me olvido de la justicia. Entonces es difícil buscar ese equilibrio. Claro que es difícil, pero no imposible, porque tenemos la misma esencia del Dios de amor y del Dios de justicia que puede provocar restauración en una persona mediante procesos de corrección sanos y que no dañen más a la gente que ya de por sí ha caído y que se siente mal o abrumada. Wow, es interesante. Y lo que me llama la atención es algo que tú mencionas con respecto a la justicia, porque recientemente me reuní con alguien que me dijo, tu sentido de justicia no es el mismo sentido de justicia de Dios. ¿Qué significa o cuál es el sentido de justicia de Dios? Porque vivimos una época en la que queremos literalmente que se haga justicia por todo, ¿no? Actualmente en el país en el que se transmite este programa, que es Ecuador, estamos viviendo un incremento en asaltos, delincuencia, inseguridad, y de repente como que esperamos que las autoridades hagan algo. Y creo que ese mismo sentir lo podemos traspolar a las iglesias. Es que esta persona dijo esto, actúa así, actúa asado cocinado. ¿Cómo es este sentido de justicia de parte de Dios cuando quizás nos enfrentamos ¿y qué está haciendo? Sí, es duro cuando vemos la maldad que hay en el mundo. Queremos justicia. Y eso, y cuando miramos a cosas que han sucedido, noticias, autoridades, gente que ha sido puesta en eminencia,
en puestos de liderazgo en nuestro país. Y después, conforme pasan los años, nos damos cuenta de que han sido injustos. Queremos justicia, obvio que queremos justicia. Y sí, puede traspolarse hacia la iglesia también, y eso no es algo tan sano que digamos. Me hace recordar un poco la historia de Jonás, ¿no es cierto? Que fue llamado para anunciar algo a un pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Nínive, que Nínive era un pueblo sumamente pecador, ¿no? Si podemos decir, si podemos juntar a toda esa gente que nosotros quisiéramos juzgar, ¿no es cierto? A justiciar. Si queremos poner a todos los malvados del mundo en un solo lugar, los pusiéramos en Nínive y quizás le pediríamos al Señor, Señor, haz tu justicia en este pueblo. Y el Señor diría, pero quiero que les adviertas primero. Y entonces yo diría, no quiero advertirles, quiero que les pase las consecuencias de su maldad, de su pecado. Y al final del libro tú te das cuenta que lo que pasa es que ellos terminan siendo redimidos cuando debieron ser castigados. ¡Qué terrible! Eso para nosotros podría parecer injusto, pero para el Señor había un nivel de justicia que todavía no alcanzamos a entender. Y sí, nuestra justicia puede ser diferente a la de Dios, aunque tiene la misma esencia, pero es porque hay inmadurez todavía. Wow. No, es porque todavía no ha sido cimentado el amor por completo en esa justicia. Es porque todavía no se han considerado otros elementos, es porque todavía mi alma quiere gobernar, es porque todavía hay cosas pendientes en mi vida, es porque hay falta de sanidad, es porque hay demasiados parámetros y cosas que hay que considerar, si te das cuenta. Entonces, tenemos la misma justicia de Dios, pero todavía necesita ser madurada, necesita ser equilibrada. Interesante. Y tomando en cuenta lo que tú mencionas de Nínive, un pueblo que aparte no era propio del pueblo de Dios, era un pueblo pagano, me pregunto yo en el aspecto de cómo estaríamos nosotros orando si estuviéramos en la posición de Nínive. Y he escuchado a muchas personas, e incluso a mí me han salido frases como, Señor, líbrame de las consecuencias, no permitas que caiga en tu corrección. Como que le tenemos un poco de miedo a esta parte de Dios. Y aquí viene esta pregunta, ¿por qué nos resulta tan difícil a nosotros aceptar la corrección de Dios? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a ese gran tema, corrección de Dios? Nos dio bien de la mano de justicia de Dios sobre nosotros. Creo que siempre vamos a querer salirnos vamos a querer evitar el recibir las consecuencias de nuestros errores. Okay. Y siempre hay un factor de miedo, ¿no? Un factor de temor ahí latente, porque le tengo miedo a las consecuencias de cierta cosa, sin embargo me inclino a las cosas que pueden provocarme una consecuencia negativa. Entonces, como dije en un principio, creo que tiene mucho que ver con la forma como conocemos a Dios, ¿no? Esa dimensión en donde nos encontramos con Dios cara a cara y podemos ser redimidos y ser restaurados en amor, pero también entendiendo que a veces nuestra alma necesita procesos duros. No siempre es fácil la corrección y debo estar yo consciente de eso, pero naturalmente mi propia naturaleza me va a hacer querer escapar de la corrección, porque es más fácil en teoría, ¿no es cierto? O sea, en nuestra imaginación, es más fácil vivir sin ley porque entonces no recibo castigo. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que lo mejor es vivir bajo la instrucción de Dios, porque entonces podremos estar libres de la consecuencia y del castigo. Entonces es una cuestión de enfoque que necesitamos observar. Wow, es tan interesante todo esta temática de la corrección de Dios versus las consecuencias de mis actos. Y quizás muchas personas se estén preguntando ¿cómo logro yo transformar o cómo logro yo cambiar esta idea del Dios lejano en su super, ultra, mega, macro trono brillante, lleno de ángeles sirviéndole, a este Dios que tú presentas, que es un Dios Padre? Porque me pasó a mí, recuerdo hablando con un pastor, él me decía, tú te has acostumbrado a ver a Dios como tu jefe, como tu Dios rey, como el que te da las órdenes para que hagas algo en el ministerio, pero nunca aprendiste a ver a Dios como tu Dios Padre. ¿Qué podemos hacer para transformar eso? ¿Será que me meto 3 días en el templo, oro, ayuno
¿Será que leo algún pasaje específico de la Biblia? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa idea del Dios lejano a este Dios cercano, Padre? Ok, bueno, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Número uno, resolver temas pendientes con nuestra paternidad natural. Okay. Muchas veces la relación que hemos tenido con nuestros padres, no solo con papá, a veces con papá y mamá, porque ambos representan la paternidad de Dios, tener temas pendientes con ellos suele traer también un desenfoque en la forma como vemos a Dios. Creo que esa es una de las primeras cosas en las que nuestro corazón necesita sanidad. Y resolver esos temas usualmente también trae como bendición adicional un acercamiento a la paternidad de Dios, a Dios como Padre. Por otro lado, simplemente es pedir. Okay. ¿No? La Biblia nos instruye a pedir para poder recibir. Y otra cosa que dice es que Dios no desprecia, el Padre no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, esta condición de mi corazón, esta actitud con la que me acerco, es lo que suele cambiar mi relación con Dios. No es lo mismo acercarme a Dios diciendo, a ver, tú es que eres Padre, entonces muéstrate, ¿no? A decir, quebrantado, con un corazón sencillo, humilde, acercarme delante de Dios y decirle, te quiero ver, quiero verte como Padre. No, este programa se llama El Roy, el Dios que me ve. Y esa es otra dimensión de Dios. Es algo similar. Es si yo entiendo que Dios, a pesar de estar tan lejos, puede verme y puede ver mi interior y yo puedo encontrarme cara a cara con Él y conocer al Dios que me ve, que no soy un ente aislado y botado, sino que Él me toma en cuenta y que yo estoy ahí y que para Él soy importante. Algo similar sucede con la paternidad. Si yo puedo entender que soy considerado hijo y que como hijo he sido recibido en sus brazos, entonces es cuestión de acercarse con ese tipo de corazón y pedir que Él se pueda revelar a mí como Padre. Luego de estos actos, lo que va a pasar es que Él va a ir abriendo puertas, poniendo personas, creando oportunidades para poder encontrarse contigo cara a cara. Wow, qué interesante el poder discutir sobre este tema y darnos cuenta de que la corrección de Dios no es por un aspecto de castigo, sino que más bien es una corrección cuyo motor principal es su misericordia y su gracia. Para ir terminando, quisiera que puedas hablar a a las personas que nos están viendo y decirles ese último consejo frente a este tema de la corrección de Dios. ¿Qué es lo que le podrías decir como última instancia a esa persona que está en este estado está escuchando el tema, está escuchando lo que estamos diciendo, pues sigue con ese aspecto de, no, es que le tengo miedo porque lo que hice es imperdonable? ¿Qué es lo que podrías decirle a esa persona? Mira, yo te diría, si sientes que eres alguien que se ha alejado demasiado de Dios y que quizás solamente ha huido por miedo, creo que es hora de cambiar la forma como miras a Dios y poder cambiar la actitud de tu corazón y poder estar abierto a recibir lo que Dios tiene para ti. Sabes, usualmente queremos huir de la corrección, pero lo que sucede con alguien que no es corregido es que se va a sentir aislado, porque esto es lo que dice la Escritura. Sin embargo, aquel que es corregido y sabe que es corregido por el Padre es porque se sabe hijo y porque se siente hijo. Entonces, la corrección de Dios simplemente es el anhelo del Padre para verte bien, para verte en su camino. Y si este es el tiempo para que puedas acercarte a Dios de esa manera, en esa dimensión, pues te animo a que puedas hacerlo. Ya sabes, puedes disfrutar de la corrección de Dios justamente para sentirte parte de su familia, sentirte su hijo. Pues creo que ningún padre corrige a un hijo extraño. No es que puedo acercarme al hijo del padre que está acá al lado y llamarle la atención. Uno corrige a su propio hijo, y ahora que ya soy padre, pues lo entiendo mucho más. Aquellas expresiones que antes decían cuando estaba en esa etapa del disfrute, del sueño y de tener tiempo para poder dormir y comer.
Gracias por estar aquí, gracias por habernos acompañado en este programa. Anhelo tener la oportunidad de que nos visites en otro momento, igual discutiendo estos temas que a veces proponemos. Y quisiera pues que ahora me acompañes a una pausa para, después de ese tiempo, seguir tratando el tema que hemos preparado para el día de hoy. Corrección de Dios versus consecuencias de mis errores. Veamos vamos a una pausa y volvemos. Con mucho gusto. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional 080 00 61 36-7. Banco Pichincha 34 34 20 98-04. Banco de Guayaquil 00 41 23 23 9-0. Edita. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias por poder compartir este tiempo y tener la oportunidad de escuchar este tipo de mensajes, este tipo de argumentos. Sí, no es fácil el poder enfrentar la corrección de Dios. Mucha gente sale, abandona la iglesia. Mucha gente se siente ofuscada, voy a decirlo, cuando pues pasan un tipo de este proceso. Y lo que acababa de decirnos David es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos observados, cuando nos sentimos corregidos más, pues pensamos y no sabemos cómo actuar, pues ahí es donde simplemente decimos, no, esto no ha sido para mí. O la típica dice, pastor, ahora que estoy en el ministerio, ahora que soy evangélico, estoy teniendo más problemas, con más complicaciones. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a eso? Y queremos hablar un poquito respecto a lo que dice Proverbios. Si usted tiene ahora ahí su Biblia, Proverbios 3, 11 y 12. Prefiero la corrección de Dios que las consecuencias de mis errores. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y aquí la frase, mire, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando Él te corrige. Interesante poder entender esto, hijo mío. Y le está hablando y nos está diciendo a todos con ese cariño, con ese afecto, con este amor, para que todos podamos ser. No rechaces la disciplina. Y tenemos estas dos partes importantes que estamos refiriéndonos en cuanto a
no rechazar la disciplina del Señor. ¿Qué Es uno de decimos los en cuanto a puntos. eso? No rechazar la disciplina. Y es uno de los primeros puntos con respecto a esto, ¿no? De no rechazar la disciplina del Señor, porque muchos como que nos alejamos y lo decíamos ya. O que Dios tener- no nos disciplina. Exactamente, por este miedo quizás de no comprender cuál es la disciplina del Señor. Y mire lo que hemos preparado para ustedes con respecto a este primer punto de no rechazar la disciplina del Señor. El amor es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Sin embargo, el proverbio nos presenta que el castigo o la disciplina es una expresión de amor del Señor. Y quizás lo que decía David justamente, ¿no? Traspolamos muchas de las cosas que tenemos nosotros con nuestros padres terrenales a la relación con Dios, y pues hemos sido criados o nos hemos acostumbrado a que nuestros padres, por romper un plato, un vaso, o tener bajas calificaciones, pues nos castigan en base a lo que quizás vemos en psicología, ¿no? Este castigo de tipo 2, donde haya agresión física, donde el dolor se tiene que sentir como para, de alguna manera, conseguir una conducta deseada. Pero de repente vemos que Dios actúa de una forma completamente diferente. Él utiliza la corrección y la disciplina como una manera de demostrar su amor. Y no es que está con un látigo, con piedras o con una gran cantidad de herramientas dispuesto a vernos sufrir o hacernos sufrir, sino más bien es el hecho de, ok, tomaste esta decisión, estas son las consecuencias, te voy a acompañar en ese proceso y he de darte las herramientas para que puedas de alguna forma salir adelante de esta situación en la que estás. Creo que muy pocos de nosotros en el proceso de vida que enfrentamos, ya después cuando somos casados, tenemos nuestros propios hijos, a algunos les escucho que dicen, no, sí me valía esas. Si no fuera porque mi mamá me castigaba. Por la santa chancleta. Si no fuera de por madre. la santa chancleta, el látigo, el cohete. Hoy veo que venden estos cabestros. La cosa por decir, se venden psicólogos, ¿no? Y en el centro de Quito dice, psicólogos a la venta, $1. Es el sendo látigo. Los recordamos, pero son muy pocos los que dicen, sí, recuerdo, y ese castigo o esa disciplina me ayudó mucho. Claro, cuando uno es pequeño, lógicamente le huye pues a eso, porque a veces como padres estamos molestos y castigamos severamente a nuestros hijos. Pero esta corrección, y aquí claramente dice no rechazar, llegar al punto de que debemos entender, queridos hermanos, usted y yo, en muchas y diversas maneras Dios nos corrige, como acabamos de decir, y esa corrección es en amor. Ahora, cambia a otro enfoque cuando no permitimos que esto sea así. Recuerdo de un par de amigos en el barrio donde vivía cuando pequeño, ya les veías que salían corriendo. Y era porque la abuelita venía atrás, ¿no? Y venía con el cohete. No, oye, no corras, ven acá, algún rato regresarás. Y estos bandidos se abusaban, pues la abuelita no corría más rápido, ¿no? Entonces, yo no sé qué será de ellos, recordarán cómo hacía todo el show que pasaba en la casa, porque lo que ellos aprendieron es a huir. Había un problema y dice, aquí nos vemos. Y quizás esa es la manera en que muchas veces resolvemos nuestros problemas. Otra de la segunda parte del versículo, nuevamente si le ponemos el versículo de Proverbios 3, 11 y 12, es esta otra parte, ¿no? Dice, ni te enojes cuando te corrige. Ni te enojes cuando no te enojes, cuando seas corregido. Y yo recuerdo y saludos a un querido amigo, a una familia allá en la ciudad en La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Recuerdo que de visita fuimos y el papá se molestó y se indignó un poco, ¿no? Y claro, sacó su correa y le buscó a su hijo y el niño, niño en ese entonces, todavía 8 o 9 años, ahora ya tiene sus 14, 15 años, wow. y le dejamos con ese apodo, ¿no? Escúchame, papi, escúchame, papi. El papá primero dijo, como en el IES o algo, vaya como en primero. Las empresas públicas, pague primero y después le escucho, y así fue, ¿no? Pero escúchame, papi. Y desde ahí le pusimos este apodo del escúchame, papi. Y interesante, porque rechazamos siempre, y veía un meme también que le decía, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Di la palabra, a ver, y la niña dice, a ver, nadie tiene que molestarse, tú no tienes que, y la niña tenía toda su psicología, entonces es interesante. ¿Cómo nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos cuando Dios nos corrige, Juan Pablo? Mira, esto es bastante complejo, ¿no? Porque el consejo que nos dan es no te enojes cuando te corrigen, y es el hecho de que ¿cómo consigo no enojarme? No enojarme, claro. No me gusta que me peguen, no me gusta que me bañen en agua fría, no me gusta que me quiten esto, no me gusta, y ahora que hay quizás niveles muy altos de adicción a la tecnología y cosas por el estilo. No me gusta que me quiten el celular, la tablet, la computadora, el internet. He visto padres de familia que me han dicho, bueno, me ha tocado hasta cambiar la clave, apagar el router porque no hay manera de que entienda.
Y claro, o sea, ¿cómo no me enojo? O sea, estoy con mis juegos, estoy con estas amistades digitales, porque ya no es el hecho de antes, ¿no? De tener al amiguito del mismo barrio y conociéndolo, sino que ahora tenemos quizás amistades que están en México, Argentina, producto de estos juegos Claro. que están en línea. Y uno se enoja y uno dice, pero ¿cómo quieren que no me enoje? O sea, no me gusta, me duele. Y creo que es el hecho justamente de comprender lo que nos decía David, el amor. Cuando la corrección parte del amor y no de la venganza, no del sentido de querer lastimar a la persona, del sentido de querer de alguna forma hacer que el otro sufra, sino más bien por el aspecto de querer que entienda cuál fue el error y que pueda corregir su camino, es muy importante pues aceptar justamente esta corrección y no enojarme. Porque más allá del hecho de sí, me dolió, no me gustó, incluso podemos llegar al punto de decir, no lo creo justo. O sea, mi hermano cometió peores errores. O sea, él sí tomó, él sí llegó mucho más tarde, él sí hizo esto, aquí hace yo solo hice esto y a mí sí me están castigando de esta manera y eso incluso genera estas... Siempre comparamos. Exactamente. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional 080 0061 36-7. Banco Pichincha 34 34 20 98-04. Banco de Guayaquil 00 41 23 23 9-0. Así que ya saben, esos son los secretos justamente para tener una mejor calidad de vida. No, mentira, es una pequeña broma. Queremos pedir disculpas por la falla técnica, pero estamos aquí comprometidos justamente para seguir debatiendo y discutiendo sobre los temas que proponemos. Y mencionaba yo el hecho de que justamente cuando partimos del amor, la corrección se vuelve mucho más aceptable. Y hablábamos a este consejo tanto para los líderes, pastores, papá, mamá, que de alguna forma están en esta posición de autoridad. Listo, vamos a ver entonces algo respecto a lo que nuestros amigos afuera de nuestras cámaras creen que es necesario corregir a las personas. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, escuchemos lo que nos dijeron. Claro que es necesario, es importante, creo yo, para que, dependiendo, ¿no?, el tema, de qué se trata, si es algo que quizás no le conviene o no nos conviene a nosotros como sociedad, es demasiado importante porque nos afectaría a todos cualquier decisión o acción que él cometa o ella cometa. Sí, porque no todos estamos, como digamos, no hemos recibido la educación casi de nuestros padres. Nos han dejado algunos padres en la calle y los otros, gracias a Dios, le han seguido los padres hasta el último, le han dado estudios. Por mi caso, nunca mis padres me dieron estudio, entonces yo por afuera necesité a alguien que me corrija. Sí es necesario para enderezar su camino y que no se desvíen por un mal camino.
Creo que sí. Creo que sí es necesario porque de una u otra manera a veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos equivocando y si te corrigen tú te puedes dar cuenta de en qué estás fallando y mejorar. Ahora que claro, hay personas que no lo toman de esa manera, pero yo creo que sí es necesario que alguien igual te diga como que, oye, estás fallando en tal cosa para que tú puedas mejorar. Y yo pienso que sí está bien que se corrija a las personas porque, bueno, no sé, a veces no nos damos cuenta y siempre es bueno estar, se puede mejorar cada día. Entonces, a mi parecer, si una persona me va a corregir, yo lo tomo de buena manera porque sé que es algo que me va a ayudar a ser mejor. Aquí cuando conversamos respecto a este aspecto es del creo que sí, no, sí, directamente sí, porque la palabra mismo lo dice y decimos en el versículo que estamos compartiendo este día en Proverbios 3, 11 al 12, la parte del 12, la parte del versículo 12, el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo, que es su deleite, ¿no? Que en su parte de amarlo, lo hace. Entonces esta parte es importante, es necesario poder buscar la corrección, pero también dar corrección. Hay mucha gente que se molesta cuando le corregimos. Y no digo corregir de te equivocaste, no corregir de lo que me pasa. A veces estoy viendo las redes sociales y veo, pero horrores, faltas ortográficas. Y el siguiente comentario que quiero poner abajo es sí, pero aprende a escribir, sí, pero mira, va con esto, ¿no? No de esa corrección, sino de esa corrección respecto al hecho de que no, tu actitud, tus palabras, tus acciones no fueron correctas, entonces debes mejorar, debes corregir, y ahí es donde la gente se molesta. Pero el versículo nuevamente, Proverbios 3, 11, 12, el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Entonces, si somos honestos, y usted lo tiene ahora en pantalla, si quería seguirnos, si somos honestos debemos aceptar que siempre en nuestra vida, y más en la juventud, estamos y necesitamos de la corrección. Y otra vez, el aspecto de la corrección. Cierto es que hay varios padres que no han aprendido a corregir o que en su historia aprendieron a corregir de la manera que también fueron ellos corregidos. Al golpe, no bajo el aspecto de estímulo, sino bajo la amenaza, bajo violencia. Y eso pues lamentablemente genera de generación a generación, va dando este aspecto de que así fui enseñado y así lo hago. Y hay mucha gente, digo, Juan Pablo, que se jacta, digo, de cómo fueron brutalmente corregidos, y eso lo aplican en sus casas, en sus hogares, pero es al final personas que no tienen paz, que no tienen gozo, y lo decíamos, que en su propia vida no tienen esa libertad, porque la corrección lo que busca darnos es libertad de nuestras acciones, y a veces solo queremos, y hoy en día pasa que solo escuchamos a las personas que creemos nosotros que debemos escuchar. Y comúnmente lo que hacen nuestros amigos no es en este espíritu de cuerpo, de tapar a los demás, no es un aspecto de corregir o de ser amigos, sino de no permitir que ellos nos corrijan. La corrección viene para el bien, viene para poder hacerlo. Y el padre que ama a sus hijos debe corregirlos. Otra cosa, sí digo, es cómo lo corregimos, en qué manera lo hemos, y hemos hablado acerca de este punto en otros programas. Así es, y me llama mucho la atención lo que tú mencionas, porque muchos quizás están acostumbrados a corregir, como lo decías ya, en base a la violencia. Y como dato del día, justamente hemos obtenido unas estadísticas obtenidas de la plataforma del 911 del 2022, es de esta encuesta. Y miren ustedes ahí con respecto a la violencia psicológica que muchas veces enfrentamos dentro de los hogares. Es un 58% del total de denuncias que se registran en el EQ 911. El 58% de estas tienen un carácter de tinte psicológico. El 29% tiene que ver con violencia intrafamiliar por cualquiera de las personas que conforman el núcleo familiar. Un 13% de las denuncias tiene que ver con violencia física, es decir, ya ha habido un contacto del cuerpo de la persona con algún objeto que ha causado dolor o daño. Ajá. Y más o menos tenemos unas 158 denuncias del total que ustedes lo tienen ahí en pantalla de 85,000 emergencias aproximadamente. 154 tienen que ver con violencia sexual. Esto es una estadística obtenida de enero a octubre del 2022 de nuestra fuente de EQ 911.
Y es importante que tenemos ahí el 0%, ¿no? Porque quizás este tipo de violencia no se denuncia. No se registra mucho por vergüenza, porque no sabemos cómo tramitarlo, cómo manejarlo. A veces quedamos en este aspecto de incredulidad de no puedo creer que el padre haya hecho esto con sus propios hijos. Es imposible que esto haya ocurrido. Y quizás no lo hacemos porque justamente tenemos cierto temor de las consecuencias que esto puede acarrear. Pero es justamente en este sentido en donde la corrección de Dios nos permite comprender que Él lo hace porque su motor es su misericordia, su amor y no su deseo de vernos sufrir. Tenemos una segunda pregunta, tenemos una segunda consulta a nuestros amigos en este sector donde lo hacemos y gracias una vez más por la participación. Los padres, usted y yo que somos padres, ¿debemos corregir a nuestros hijos dentro de una realidad ecuatoriana, latinoamericana, muy diferente quizás a otros países? Escuchamos lo que nos respondieron. Claro, o sea, siempre tenemos que ver por ellos, corregirles que vayan por un camino correcto y que no se vayan a desviar de lo que uno es o de lo que uno se está fijando, ¿no? Los padres, claro, porque los padres somos los que nos damos la educación a nuestros hijos, así que si no tenemos, si que nosotros no tenemos el hijo, ¿cómo nos damos la educación? Si que nosotros tenemos hijos, tenemos que dar la educación, ahí viene el desarrollo. Porque para nuestros hijos, para que no vaya mal camino, no es que mira, el día de hoy cómo está. Por eso, madre y padre, tenemos que educar desde el niño, desde la casa, no solamente escuela. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un mal concepto de que nosotros dejamos que los niños sean libres, o sea, entre jóvenes, que sean libres. Entonces, deberíamos de tener un punto de límite para que ellos sean a futuro mejores personas. Desviarse, una de las palabras que nos llamó la atención con respecto a la corrección que los padres ejercen sobre los hijos, porque hablamos de alguna manera que el desviarse es porque hay una ruta trazada, un camino que debemos seguir, ¿no es cierto? Claro. Y de repente uno como que, ha habido un senderito por aquí, resulta que ese sendero o ese camino escogido por nosotros, producto de nuestra inmadurez o de nuestra inexperiencia, nos está trayendo problemas personales, familiares, sociales, y es justamente la mano de los padres, y cuando digo mano me refiero a su actuar, no a su mano de golpe, sino su presencia en el desarrollo de los hijos, lo que debería justamente encaminar este desvío para que podamos como hijos desarrollarnos de la manera más adecuada en esta sociedad. La cuestión es en el tema del desvío, dice, no, para que no se desvíen, para que no se vayan por otro camino. Entonces, ¿quiénes nos han dicho como padres cuál es el camino correcto? O sea, ¿cuál es la senda correcta? Comenten, nosotros como padres estamos disciplinando, corrigiendo a nuestros hijos de cosas que nosotros hacemos. Cosas que nosotros mismos estamos infringiendo, dañando. Y cuando son pequeños, pues ellos aprenden eso y al final terminan practicando hábitos como el consumir licor, consumir cigarrillo, el aspecto del manejo de los problemas, de irse de la casa, el manejo económico, en fin, muchas de las cosas. Pero es interesante, y digo aquí, nos llenamos de sabiduría diciendo, pues para que no se, ¿cuál fue la palabra? Para que no se desvíen, para que no se desvíen del camino. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Y aquí viene el aspecto de entender qué es o de quién aceptamos la corrección. Teníamos algunos términos, y justamente aquí en el aspecto bíblico, que nos da queremos un poquito más reforzar con dos textos que estamos siguiendo. El primero que ya lo conversamos, de Proverbios 3, 11 y 12, que lo acabamos de poner, pero también tenemos otro texto, miren el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 7, dos versículos que también nos hablan respecto a esto. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, refiriéndonos aquí como Señor a nuestro Dios Padre Celestial, ¿verdad? Versículo 7 del 12 en Hebreos dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden, y esto nos llega al corazón a todos, que Dios los trata como a sus propios hijos. Y una pregunta que pues yo digo en algún momento también uno se hace, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y esto es importante, ¿no? Porque a veces nos reunimos como hijos y entonces, ¿qué te pasó? Yo recuerdo de un muchacho en un campamento, debe estarme viendo ahora, saludos Josué. Estábamos en la playa, un solazo. Sí, no, en la playa, estábamos en la playa y este guagua entonces sacaba el calentador y saco aquí como aquí
Pero sácate, hijo, trajiste pantaloneta. No traje pantaloneta. Pero ponte, te pasó varias cosas. Entonces al final ya le veía que sudaba el pobre. ¿Qué pasó? Digo, pues está al final, como decimos aquí, paisanito de la sierra. No fue al final tan paisanito, sino que su padre lo había disciplinado por un tema de calificaciones y lógicamente tenía en sus piernas pues marcadas el cinturón, la correa, no sé qué fue. Y él tenía la vergüenza pues de poder demostrar a los demás. Entonces le tocó soportar casi 5 o 6 días en esta dinámica. Y recuerdo que cuando hicimos uno de los concursos de disfraces, pues lógicamente ahí como que descansó un poco porque tenía que ponerse una sábana encima, ¿no? Era de trajes de tipo emperador. Entonces ahí creo que fue el únicamente descansó. Entonces entender como padres, a veces esa misma disciplina, Josué, no aprendas para cuando tengas que corregir a tus hijos, sino saber en qué manera hacerlo. Pero también es oportuno que podamos comprender nosotros en qué manera podemos hacer. Entonces, el Señor disciplina a los que ama como un padre. Y cuando hablamos de hijos, hablamos de cómo nuestros papás. Y es interesante cuando me siento con mis cuñados a hablar acerca de la disciplina que les daba mi suegra. Es interesante escucharles cada vez las historias de cómo fue, de qué manera. Y a veces hasta ya me las sé de memoria, cómo era y mi suegra solo baja la cabeza y dice así como que, es que eran tremendos. Importantes, sí. O sea, casi como que es que ellos me invocaban. Entonces, por ellos eso lo pedían, lo suplicaban. Eso me invocaban. Entonces, interesante, pero desde la parte, corrección de Dios versus consecuencias de mis errores. Y algo que me llama la atención es qué hubiera escrito el autor de Hebreos si viviera hoy, porque la pregunta es, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y creo que hoy en día sí vemos a padres que no disciplinan a sus hijos y que lastimosamente, pues como consecuencia, la sociedad que hoy tenemos. Y en este sentido, justamente, ¿qué significa la corrección? Y hay algunos términos que quisiéramos pues discutir con ustedes frente a este aspecto de la corrección. Y primero debemos de entender lo que es un estímulo, ¿no es cierto? Aquello que nos está generando una conducta, sea deseada o no. Y en este aspecto, pues, de alguna manera, podemos referirnos a la diferenciación que podemos hacer entre un refuerzo positivo o negativo versus un castigo. Y quisiéramos que, pues, podamos observar lo que significa un refuerzo positivo, ¿no es cierto? El refuerzo positivo frente a este estímulo está el hecho justamente y lo podemos ver ustedes ahí, comencemos desde la parte del estímulo, ¿no es cierto? Ese estímulo es ese aspecto que viene y me genera una conducta. Por ejemplo, la fiesta me genera esta reacción de querer ir y quizás de desobedecer. El refuerzo positivo es justamente un acto que los padres pueden utilizar para buscar la repetición de una conducta, para permitir que la persona desarrolle una conducta deseada. Y este refuerzo positivo puede ser, pues, comprarle un chupete, llevarlo de vacaciones al lugar que quiere, cosas por el estilo. El refuerzo negativo, que no debemos confundirlo con castigo, el refuerzo negativo busca, obviamente, que la conducta se repita, pero a través de quitarle ciertas cosas a nuestros hijos en este caso. Por ejemplo, yo quiero que él se discipline más en las tareas. Yo quiero buscar literalmente que mi hijo se aplique, que haga los deberes. Entonces utilizo un refuerzo negativo que es quizás no permitirle que vaya a la fiesta. Exactamente. El castigo entonces es en cambio la acción que como padre voy a buscar para aminorar la presencia de una conducta que se está manifestando en nuestros hijos. Y los castigos pueden ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 simplemente tiene que ver con un aspecto de otorgar cierto grado de dolor sobre la persona sin que exista un aspecto físico, es decir, no voy a golpear o no incurro en el castigo físico hacia la persona. Y el castigo de tipo 2 obviamente es lo que hablamos o lo que nos referimos en psicología como esa búsqueda del dolor a través de un castigo físico. La omisión obviamente será cuando uno de estos elementos no se presente y pues la conducta no se va a manifestar. Así que podemos nosotros utilizar estos elementos y lo que generalmente recomendamos es la utilización de refuerzos positivos o negativos para que la conducta de la persona se vuelva a repetir y que desde mi opinión personal,
creo que Dios sí utiliza mucho aspectos de refuerzos positivos y negativos, más que del castigo como lo concebimos actualmente, ¿no? Que es este aspecto de infringir dolor. Creo que Dios utiliza más refuerzos positivos y negativos para poder obtener una conducta deseada de parte de su pueblo. ¿Qué podríamos decir en cuanto a ejemplo de refuerzo, ya que mencionas esto desde la parte psicológica, un ejemplo de refuerzo positivo y un ejemplo de refuerzo negativo? Bien. Bueno, negativo ya mencionaste algo, pero positivo. Debemos entender que el refuerzo busca que la conducta se repita, ¿no? Okay. Si yo quiero que mi hijo vuelva a sacar 20, ya no es 20, 10 en... Sobre 10, pero no es 10 sobre 20. Si quiero que mi hijo vuelva a sacar 10 sobre 10 en la siguiente elección, el refuerzo positivo, ¿qué será? Darle algo que le cause placer. Darle un estímulo que le cause placer. Es decir, un chupete, llevarlo a un helado, llevarlo al cine, algo que a él le gusta. Y el refuerzo negativo, si yo quiero que la conducta se repita, porque recordemos que el refuerzo es justamente reforzar la conducta. El refuerzo negativo significará el hecho de darle algo que le desagrade. Es decir, en este caso, no vas a tener permiso para ir a la fiesta, no vas a ir a poder visitar a tus primos este fin de semana, o en este caso, que la gran mayoría detestamos, pues este fin de semana me lavas los platos, limpias del baño, los polvos, tienes todas las camas, y eso más o menos tiene que ver con un refuerzo negativo. Pero hoy en día entonces pasan, bueno, hoy día quizás más antes, porque no recuerdo mucho este aspecto de refuerzo positivo. Estoy tratando de hacer memoria a mi papá de un refuerzo positivo, regalarme libros. Me acuerdo que una vez inscrito en un concurso de libro leído. No había leído el libro. ¿Y ganaste? No, pues sí, en la noche ya previa a, o la antenoche previa a, el refuerzo era, si es que haces esto, te voy a comprar la flauta que quieres. Y esta semana apareció una flauta por ahí en la casa de mis padres. Entonces, no había hecho, pues como guau, aquí voy a estar sentarme o leer cosas por el estilo. Entonces, cuando me preguntó qué fue, ¿estás listo para, no recuerdo si era mañana o pasado mañana? No estaba. Y ahí no fue un refuerzo, pues sino fue directamente un castigo. Me disciplinó y me puso a leer. Y era el libro sobre Fray Jodocco Riquey. Te voy a recitar todo lo que sea respecto a esto. Y fui y gané el concurso. O sea, gané el concurso. No se recuerda, fue un día, 2 días después, gané. Y como parte del refuerzo positivo, me regaló más libros. Por ejemplo, y no vino la flauta, si no vino la flauta después. Claro, y a veces tratamos de dar refuerzos, ¿no? Porque asistimos donde el psicólogo nos explica estas cosas, pero si le di cosas que le van a servir. No, a veces tenemos que ver desde la postura. Me acuerdo de la colección de libros de Nacho Ley, y ahora que cada que veo en algún lado Nacho Ley, todavía se usará esos libros. Y fue interesante. Sí, amo el aspecto de la lectura, pero para mí la lectura fue inculcada después de este aspecto. Después del tema de la disciplina, ¿no? ¿Castigo aquí con el psicólogo o quieres leer? Y vamos a la lectura, pues para ahorrar. Entonces llegó un punto donde uno se refugia en este tipo de cosas. Y ahí viene el aspecto de, en cambio, como decíamos con David, traspolar las cosas a Dios, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? Este psicólogo muy antiguo, conocido en el bajo mundo como Cabestro, decimos, o estás o esto, o mejor estudias. Y a veces pensamos que Dios es así, ¿no? Y creo que por eso el autor de Proverbios dice, prefiero la corrección de Dios. Antes que enfrentarme a las consecuencias. Claro. Porque de alguna forma hemos inculcado o hemos crecido con esta idea de las consecuencias son mucho más dolorosas y queremos evitar justamente pasar por ese aspecto doloroso, así que prefiero el castigo preventivo de Dios, esa corrección más que castigo, esa corrección preventiva de Dios antes que pues pagar los platos rotos de mis acciones. Y listo, y tenemos una tercera pregunta antes de venir a nuestro acróstico y ya para ir cerrando nuestro programa respecto a este tema, que es un tema importantísimo, consecuencias, y esto lo hemos preguntado a las personas, ¿no? ¿Prefieres la corrección de un papá, de un líder, un mentor o un jefe? ¿O prefieres, como dice, dar el pecho a las balas y enfrentar tu error? Escuchemos, interesante lo que nos respondieron. Mis padres, tengo más experiencia con ellos desde que he nacido y siempre los he visto que hacen las cosas bien. Por eso, entonces, creo que ellos serían los que mejor me corrigen. En sí sería un poco de los padres, pero también un mentor. Ya que todas las, ¿cómo podría decirle? El mentor enseña lo que es como la práctica y los padres, te enseñan desde casa cómo debes de comportarte en el día a día y llevar tu vida. Yo me enfrento solo a la consecuencia de mis errores, porque uno tiene que aprender de sus propios errores para
para seguir madurando en la vida? Serían las dos cosas. El consejo de otras personas que puedan tener más sabiduría y más experiencia que yo, y también enfrento mis propios errores para poder ser una mejor persona y corregirme. Prefiero que me corrijan mis padres, ya que ellos me estarían corrigiendo por experiencia propia o por alguna situación que ellos ya hayan vivido, entonces me están dando su punto de vista a través de su experiencia para yo no, en este caso por ejemplo, no cometer un error o hacer las cosas de la manera correcta. Gracias por esas respuestas, aun cuando quizás no se nos entendió completamente bien, porque a veces llega ese punto, ¿no?, del hecho de corrección. Siempre va a ser reflejado en ciertas etapas. Lo último que queremos ser corregidos por nuestro jefe, porque al final eso significa una corrección con despido. Pero la otra es el enfrentarse a las consecuencias. Las consecuencias de los errores muchas veces son duras, difíciles, y ahí es donde no estamos listos o no soportamos este tipo de consecuencias, y es donde pues lamentablemente desviamos nuestro camino, tomamos otras decisiones, hacemos lo que nosotros queremos o pensamos que debemos hacer. Aquí es importante entonces entender que siempre es necesario tener una corrección que enfrentar las consecuencias. Este caso de cómo es consecuencia y efecto, causa y efecto, ¿no es cierto? Siempre va a haber efectos, pero es necesario. Cuando hay un aspecto de que nuestros padres nos cuidan, que no lleguemos a un aspecto de relaciones sexuales, porque va a haber una consecuencia, y lo hacemos igual, y hay la consecuencia, y después de esto viene un embarazo, y viene un abandono, y familias peleadas, y muchachos, en fin, algunos dicen, no, yo prefiero hacerlo y lo voy por esta parte, ¿no? Entonces, es importante que la corrección siempre de un padre viene con una cuestión de poder animar para que el camino de la persona, del hijo en este caso, sea lo correcto. Vamos con nuestro acróstico, Juan Pablo, vamos con el acróstico, a ver, compártenos el día de hoy. Tenemos 3 palabras importantes para poder compartir. Hoy palabras que realmente queremos puedan arraigarlas en su corazón frente... Ya, pero ¿cuáles son las palabras? Las palabras, sí, ya me cortaron la viada, malos, qué malos. Ahora corrección. Las palabras que queremos presentar el día de hoy son rechazar, opciones e improvisar. Y queremos que ustedes puedan justamente llegar a estas conclusiones frente a lo que hemos propuesto el día de hoy. Rechazar, ¿qué significa este aspecto de rechazar? No te permitas, siempre lo vamos a decir en esta palabra, no te permitas o no rechaces los planes de Dios para tu vida, en especial si esperas su bendición y su dirección. Conversamos hace un momento, hay personas jóvenes, adolescentes que les hemos acompañado, y saben, han rechazado los consejos, han rechazado la corrección de Dios y lamentablemente están pagando. Qué pena esta palabra, pero están pagando por sus errores, sus consecuencias, y han debido enfrentarse a esta manera. Entonces, no rechaces. Dios al que ama, vuelvo a decir esta parte, Dios al que ama, corrige, y siéntete amado por Dios. Ahora, tampoco Dios es que te va a pegar contra el planeta, porque tenemos que ser solidarios con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestra siguiente palabra era opción. ¿Qué es este tema de opción? La vida diaria, suya, mía, de todos, nos ofrece muchas opciones, pero Dios te abre un solo camino, el cual va a ser y siempre será de gracia, de bendición. ¿Pero para qué? Para aportar a tu crecimiento de la vida que tú estás teniendo, y en esta manera lo que decimos es ser bendecido. Y por último, nuestra última palabra, improvisar. ¿Qué significa esto, improvisar? Y pues usted entiende más. Cuando se conduce o cuando conducimos nuestra vida bajo los planes de Dios, jamás, nunca tendremos o se tendrá que improvisar con todos los aspectos que se tenga que vivir o enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un propósito de vida. Existimos por Dios y para Dios. Y mientras no lo entendamos, pues nuestra vida será improvisada. Pero con Dios no tenemos que improvisar, porque Dios sabe el propósito hacia dónde o cómo estamos nosotros caminando, ¿verdad? Entonces, seamos padres, seamos líderes, seamos mentores. Corrijamos a nuestros hijos, aprendamos las correcciones. ¿Dónde? La iglesia enseña esto. La escuela dominical anima a nuestros niños a poder escuchar a los padres. Pero padres, no nos lavemos las manos de este aspecto. No nos lavemos las manos de decir, no sé, eso es problema de acá, esto es problema de allá. O entre padres a veces nos culpamos, es que tus hijos, es que mis hijos. Cuando el hijo está bien, es nuestro hijo. Cuando el hijo está mal, es tu hijo. ¿No es cierto? Y aquí viene el aspecto de entender
Queremos animarles entonces a seguir compartiendo con nosotros. Ahora tiene usted mismo el WhatsApp nuestro. Esta semana hemos tenido un par de mensajes, gracias por esto, al 0962 69 70 44 para que ustedes nos puedan escribir y darnos sus comentarios, consejos. Queremos a partir del próximo programa, no sé, estábamos conversando con Juan Pablo, animarles porque algunos padres nos han preguntado, ¿y qué libro puedo leer sobre esto? ¿Y qué tema o qué me recomienda? Entonces sí, vamos a darles desde la próxima semana algunos tips en base al tema que tratemos, el libro que usted puede leer y pues en alguna manera hoy día físico, digital, usted lo pueda tener. ¿Cuál es el tema entonces de la próxima semana? La vida es corta, gózala, el tema de la siguiente semana y esperamos que ustedes nos acompañen justamente para discutir sobre esta La temática. vida es corta, gózala, wow. Vamos a ver qué se les ocurre a este par de locos de poder hablar la próxima semana. Gocemos, disfrutemos, hagamos lo que Dios nos da. No se olvide la solidaridad con nuestros hermanos que en estos días están necesitando frente a la crisis nacional que se ha enfrentado en este cantón, allá en la provincia de Chimborazo, en Alausí. Animémonos a colaborar. Dios permita la próxima semana este servidor va a moverse para ese lugar, pues va a ser la oportunidad de poder también bendecir. Anímese y ayude. Ya hicimos aquí una propuesta de poder hacerlo a través de varios lugares donde usted puede dar, cómo puede contribuir y sobre todo de qué manera usted puede ser una persona de bendición para los que hacemos. Y allá vamos a bendecir a través de la iglesia, porque pues la iglesia también tiene que tomar un papel fundamental en este caso. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Pablo, una vez más por el tiempo, un poquito complicados con la salud. Cuídense mucho, por favor. Los amamos, los queremos. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones.